se hace imperioso, digo, hablar sobre la hora que vive el país. Es mucha la gente que por ahí confía o confía un poco en la opinión del periodismo, pese a que, o tal vez a partir de que el gobierno mismo nos ha elegido a nosotros como en esa estrategia maquiavélica. Maquiavelo decía siempre: hazte un enemigo, marca un enemigo público y obliga a que todo el mundo opte por uno o por otro. Esto te evitará ser tan perfecto, tan exacto, porque alcanzará con que al enemigo que elijas lo cargues de tantas cosas como para que resulte, por lo menos a la vista de los demás, peor que tú. Sabía mucho de esto el ex presidente o el presidente Carlos Menem, pero sabe mucho más el actual gobierno. Sin dudas, hay muchas menos estrategias y planificaciones me han agregado a un Martínez Largo, me han hecho allí. Sin dudas, hay muchas menos estrategias y planificaciones en este gobierno que las que se dicen tener. Hay una que funciona de mil maravillas, y es la de las comunicaciones acordes a este plan puramente Maquiavelo. Anoche estuve escuchando y viendo a gente que en general me parecen que dicen algunas cosas interesantes y plantean algunas cosas interesantes. Estuve viendo un reportaje al ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, para muchos el mejor titular que ha tenido la Cámara Baja Nacional en los últimos años. Me quedé una hora allí con Luis Novarecio y escuché esta afirmación que me parece extraordinaria. En este momento de la política argentina, donde todo el mundo habla de la grieta y de las dos tribunas, estás acá o estás allá, resulta que al que le pegan de un lado y del otro es al árbitro. Todos, de un lado y del otro, se la toman con el árbitro. No le pegan al que está en la tribuna de enfrente. Hablan para la tribuna propia y le pegan al árbitro. Casi como ocurre con el fútbol, ¿vio? Donde dicen, y perdimos, y no porque el rival jugó mejor, no hablan del rival. Le hablan a la tribuna propia y le dicen, y el árbitro nos robó el partido. No hay posibilidades en la política argentina. Cuando digo la política, me refiero a la política en relación al poder, a todos aquellos que tienen algo que ver con el poder. No hay posibilidades de ubicarse en el rol de árbitro, tratar de impartir justicia y establecer que no son válidos los excesos ni de un lado ni del otro. Todo lo que se le marque como exceso a uno servirá para que lo califiquen y lo ubiquen en la tribuna de enfrente. Y a su vez hará lo mismo la tribuna de enfrente. Cuando se le dice algo, lo pasarán a esta tribuna. Pero es como que quieren
les gusta a los dos jugar el partido sin árbitros, sin reglas, sin nadie que cobre nada. El que quiere se la agarra con la mano y se la lleva con la mano. El que quiere cobra un penal y lo patea. Y así es difícil el partido. Fíjense qué cosa, ¿no? 2 días ocupado, y el periodismo también sirve a esto, impulsado por, bastan un par de tweets y algún tipo de incentivo hecho desde las redes sociales para que se prendan los grandes medios, los grandes canales. ¿Qué otra cosa fue más importante en la Argentina en las últimas horas que el valor de la docena de empanadas? Y no es casual esto. Ocurre esto en el momento en el que se celebra tal vez la fecha patria más ligada a los sentimientos nacionales, a los sentimientos de patria, como es la Semana de Mayo y el 25 de mayo. Cuando se vive una instancia que históricamente es seguida con atención porque es la ceremonia en que la Iglesia argentina también se pone en lugar de árbitro y señala generalmente con dureza los excesos, los fules, los errores, los goles en contra del gobierno, y lo hace cara a cara con las autoridades allí delante. Todo esto ocurrió en esta semana de mayo y este 25 de mayo, y vaya si ocurrió con un mensaje del arzobispo García Cuerva durísimo, durísimo, como hacía mucho tiempo que no se escuchaba. Casi desde los tiempos de Bergoglio 2004, que llevó a que el gobierno que encabezaba entonces Néstor Kirchner trasladara el Te Deum de la ciudad de Buenos Aires y se llevara la sede episcopal argentina a Santiago del Estero. Ahora, ¿dijo alguna cosa irreal Monseñor García Cuerva? ¿Dijo algo dibujado que no ocurre en la cancha donde se juega el partido de la Argentina? ¿Deliró García Cuerva cuando dijo: hemos pasado todos los límites, se han roto todos los valores, el del respeto, el de la empatía, el de los valores básicos, el de la Argentina herida que debemos curar entre todos? ¿Dijo algún delirio García Cuerva cuando habló del cansancio y del hartazgo de la sociedad argentina de creer en dirigencias y en gobiernos políticos que uno a uno no solo le fallan, sino que le mienten y le mienten? ¿Dijo algo inexistente García Cuerva cuando habló de la eterna condena de los jubilados y de los menos poseídos a percibir migajas que de ninguna manera se pueden llamar retribución, salario, jubilación o lo que le quieran poner? Y no deliró García Cuerva cuando dijo: es cierto que este problema viene desde muy atrás, pero son los que hoy están los responsables de curar esto. Porque nadie viene a gobernar para sostener y prolongar lo malo que viene de arrastre. Nadie se propone para esto. Pero si algo más hacía falta, el gobierno, y por qué no llamarlo de la mejor manera, el presidente de la Nación se encargó delante de los ojos del propio arzobispo y en la sede de la Catedral de Buenos Aires, de mostrar en vivo, en directo y en los hechos hasta dónde están rotas estas relaciones. Cuando dejó la mano tendida del jefe de la ciudad de Buenos Aires, donde
tiene lugar esta ceremonia, y ni siquiera miró a la vicepresidenta de la República. Representantes puros y genuinos del sistema democrático imperante del que el presidente es no solo el principal protagonista, sino debiera ser el principal obediente. Es cierto que lo de las empanadas, una cosa como al pasar nacida del programa de Mirta Legrand y por un ejemplo que dio el actor Ricardo Darín, sirvió para que esto que yo sostengo, de que aquí nadie puede ubicarse en el lugar del árbitro, o estás en esta tribuna gritando como barra brava o sos de la otra, llevó a que desde un montón de lugares se escribiera Darín Cuca, esta frase simple con la que se identifica o se pretende identificar a determinados ciudadanos como aliados al sector político kirchnerista. Vaya disparate si alguien ha dado sobradas muestras de haber sido un hueso duro del kirchnerismo desde cada una de sus posiciones y manifestaciones, ha sido el propio Ricardo Darín. Pero es que allí reside la cosa. No alcanza ni siquiera una historia de posiciones políticas claras, concretas, contundentes, para sostenerse en ese lugar. Basta que usted diga que no le gusta el peinado de Milei un día y ya pasa a ser Cuca. Esto es Maquiavelo, se lo pasa del otro lado. Vaya si seremos Cuca nosotros. Lo estaremos, si alguien no nos había mandado a esa tribuna, nos mandará ahora, aunque esta postura la venimos sosteniendo hace tiempo. Y ya estaremos en esa tribuna donde naturalmente nos putean tanto como en la otra, como al árbitro. Y no hay tribuna que nos acepte. Así está la política argentina. Tal vez deba decirle para que no los tomen tan de tontos, que esta inconcebible actitud del presidente al desairar a las autoridades que compartían el Te Deum con él no es nada más, y no fue nada más, que el disvalor que el presidente le da al protocolo, a las ceremonias, a los ejemplos, a su rol, a su investidura. Porque sabedores, como saben todos los gobiernos, un poco antes de asistir a la ceremonia, el contenido del mensaje que va a dar el arzobispo, rápidamente los que ejercen el poder en la Rosada, que no es lo mismo que quien gobierna, los que ejercen el poder en la Rosada y que lo tienen a Milei prisionero de sus propias fanaticadas, entiéndase el Gordo Dan y los Troll y Santiago Caputo y sus muchachos, ellos son los verdaderos dueños del poder, porque Milei no se atrevería a hacer ninguna cosa que por allí le haga perder la simpatía de su brazo armado, algo así dijo el Gordo Dan cuando se presentó y dijo: somos el brazo armado de la Libertad Avanza. Porque Milei es tan prisionero y tan falto de valor para transgredir normas que no le caigan simpáticos a sus verdaderos adláteres, como lo fue Mauricio Macri, de Santiago Peña y un montón de amarillos, como lo fue Cristina de la Cámpora y Néstor de las organizaciones de derechos humanos. Gobiernan para sus fanáticos y cuando sus fanáticos los idealizan, hacen solamente lo que ellos les dicen. No habría forma de que el presidente Milei hoy
se comunique telefónicamente, así sea lo que sea y ocurra lo que ocurra en el país con su vicepresidenta, porque no lo perdonarían los dueños del gobierno. No resistiría el escrache en las redes sociales de quienes le dirían: has traicionado los principios por los cuales te trajimos al poder. Y entonces, como viene ocurriendo en la historia argentina, cada presidente empieza a tener un círculo cada vez más chiquito. Porque más tarde o más temprano el goteo de éxodos de ese grupo se va produciendo. Y como se produjo en aquello que era Juntos por el Cambio, y como se produjo en la Cámpora, y como se le va a producir también a la Libertad Avanza. ¿Cuánto durará? No se sabe. Será demasiado largo el tiempo para los jubilados que esperan cobrar un juicio que el Estado le sigue apelando y apelando, solo apostando a su muerte para no pagarlo. Será demasiado largo para los asalariados, a los que se les dice que la inflación de cada mes es del 2% o del 3%, pero como me pasa a mí y le pasa a usted, se encuentra con que el vino que pagaba 2.800 pesos la botella, bien, en oferta, en liquidación hace 4 meses, hoy vale 5.600 pesos. Quiere decir que aumentó en 4 meses el 100%. Y estoy hablando de datos que los constatamos a la vuelta de cualquier esquina. Será demasiado largo para todos ellos, pero ocurrirá inexorablemente. También se acabará el poder de la Libertad Avanza. También se terminará el ciclo de este equipo que parece imbatible y cuya barra brava solamente se dedica a putear y a sacar de la cancha al árbitro. Decían, sabedores de esto que iba a ocurrir con la palabra del arzobispo García Cuerva, rápidamente se tejió en ese grupo, no tan chiquito, ese grupo que cuesta 290 millones de, creo que de pesos por mes, de salarios, en un gobierno que dice que la plata no está y que se acabó la pauta y todas esas pavadas que nadie cree y nadie menos se cumple. Se acabó la pauta y nadie ha tenido los periodistas más caros de la televisión argentina tan comprados y tan una de dos: o hay sobres y están ensobrados, o los periodistas esos no son tan enemigos. Digo, los Majul, los Pablo Rossi, los Johnny Viale, unos cuantos más. Decía que rápidamente enterados del contenido había que hacer algo para distraer la atención y que la gente no se ocupara mucho del discurso de García Cuerva. Y sobre todo algunos periodistas, que son los que le dicen: dame algún motivo para que yo pueda hacer el programa entretenido con otra cosa, sin que tenga que quedarme en el discurso de García Cuerva. Y entonces, ¿qué surgió rápidamente? Pongamos en escena esto de dejar plantado a Macri, el jefe de la ciudad de Buenos Aires, y a la propia Villarroel. Una escena preparada, no fue espontánea, ni que Roma no paga traidores, ni absolutamente nada de esto. Simplemente hacer algo para que se puedan llenar los programas de la noche. Y apareció todavía un Ricardo Darín hablando del precio de las empanadas, mi gusto, y entonces, entre empanadas van y empanadas vienen, saludos van y saludos que no van, llenamos 2 días sin hablar de lo central, sin hablar de lo que realmente pasa en el país. Y de paso disimular una economía que está empezando a hacer agua por todos lados. Porque nos van a seguir hablando de este principio que tanto ha repetido el profesor de Pablo: con dólar barato, gobierno para rato. Sí, pareciera que así es la Argentina.
Pero la realidad de la economía que afecta a cada uno de los ciudadanos, es que estamos mal y no hay absolutamente nada que indique que vamos a estar mejor. Es solamente un acto de fe. Esto de la economía crece como pedo de buzo, que tanto y con tanta elegancia idiomática repite o venía repitiendo el presidente, ya ni siquiera se menciona. Hay apenas una recuperación en relación al 2024 que fue nefasto, y una recuperación que no alcanza a igualar los números del 2024 en materia de poder adquisitivo de la gente. La gente todavía no alcanzó a recuperar el poder adquisitivo del 2024, que era paupérrimo. Y entonces se cae en esto de saquen los dólares del colchón. Lo diga o no lo diga Caputo, el que tenga algún dólar guardado lo va a tener que sacar para comer. A ver si nos entendemos. Nadie saca el dólar para hacer inversiones en este país, salvo el 30% de la población para la cual este plan viene como anillo al dedo. 30% de la población, el 70% queda afuera. Ahora, claro, decir esto significa que de inmediato digan, ¿y qué preferías? ¿Qué preferías a los cucas? ¿Qué preferías a los K y su corrupción? ¿Qué tenemos que mostrarles? 15 años de archivos periodísticos para mostrar los nunca más que dijimos de los K. Ahora, ¿por qué hay que salir de Guatemala y meterse en Guatepeor? Y de última, si uno se queja y dice, ¿querés regresar a Guatemala? Si no son las únicas dos alternativas. Aunque la dirigencia política argentina, tan mediocre, tan falta de coraje, solamente sabe arrastrarse para un lado o para el otro para hacer alianzas, donde ven que hay más cosecha de votos que les permitan seguir manteniendo sus privilegios, sus puestos, sus ingresos, sus negocios, su vida. Importa poco, ¿para qué? ¿Cuál es la razón para que hoy todos quieran aliarse con La Libertad Avanza? A cualquier precio. Maltratados, ninguneados, les ponen cualquier cosa, les sacan el nombre de sus partidos, ahí están la gente del PRO, arrastrándose para ver si le dan el tercer lugar, el cuarto, el quinto, y vestirse de violeta. Esa es la dirigencia argentina, que se parece mucho a la sociedad, porque quienes están escuchando en este momento, muy pocos estarán encantados de esto, porque como este mensaje no es ni de una tribuna ni de la otra, estamos casi defendiendo al árbitro. ¿Quién es hincha del árbitro? Nadie. Por lo tanto, no damos cuca y no damos libertario. Estamos para que, como al juez, nos puteen de una tribuna y de la otra. Pero ¿saben una cosa? Los de una tribuna y los de la otra son los responsables que durante tantos años, usted, yo y todos, estemos como estamos. Le van a seguir echando la culpa al referí. Pero créame que más allá de algún error del referí, ninguna de los que pertenecen a una tribuna y la otra fueron condenados ni castigados con tantos penales en contra para hacer tantas macanas juntas y para jugar tan mal. La Argentina está mal, los argentinos estamos mal y no hay ninguna posibilidad de que estemos mejor en el futuro. No nos mientan más. La economía no arranca ni va a arrancar. Cuando se miran los números fríos de la productividad, de la actividad económica en la Argentina, lo que aparecen son empresas que se van. Ayer, en este programa, hablábamos de una automotriz internacional que se va de la Argentina. Y se van, y se van, y se van. Cuando usted ve que hay cierto consumo, cierto gasto, ¿sabe dónde se da? En Chile o en Paraguay, donde las cosas son no solo más baratas, son mejores. En dólares. Vaya usted a comparar la ropa que se puede comprar en Chile con la que se hace aquí en la Argentina.
Dicen que son los impuestos, dicen que son las cargas sociales, dicen. En general trabajan todos en talleres hacinados, en negro, producen así. Y el producto final en indumentaria tiene la calidad de la salada y los precios de Miami. Ni siquiera eso, más caros que en Miami. Vaya a ver un jean usted en la Argentina, cuánto cuesta aquí, cuánto cuesta en Miami. Entonces, para resumir, esta capacidad de política maquiavélica, de elegir un rival, un enemigo, encargarle todas las culpas y decirle a usted, ¿por quién toma partido? ¿Usted es de Cristina o de Milei? Porque no hay alternativas, según ellos. O está con Cristina o está con Milei. O está con Kicillof o está con Caputo. Y en todo partido siempre hay un árbitro. Y vaya si la política argentina necesita árbitros que le digan, pare el juego, esto que hace está mal, esto es full, esta pelota se fue afuera, esto es tiro libre para el otro. Bueno, la Argentina en política hace mucho tiempo, con estos redondeos, es un partido de fútbol sin árbitro, donde cada uno cobra lo que se le ocurre, pero después no lo puede ejecutar, como pasa en el barrio, o pasaba cuando jugábamos sin árbitro. No, esto tiene libre para venir, y el otro le pateaba la pelota. Y al final, si había muchas ganas de jugar, se seguía jugando un rato, se cobraba un pique y dale que va. Nunca lo que correspondía. Y el final era más o menos siempre el mismo. El dueño de la pelota se la ponía bajo el brazo, o el dueño de los arcos, como nos pasaba a nosotros, se llevaba los arcos, y el partido terminaba. Y terminaba cuando no se podía jugar más, y con el resultado que fuera. Pero claro, era un picadito de fútbol. Acá es el destino de los argentinos. La Argentina es un partido de fútbol donde jugamos todos, no tiene árbitros, no tiene reglas. Y el que ocasionalmente tiene el poder se da el lujo de agarrar la pelota con la mano en la mitad de la cancha, ir y meterla adentro y hacer. Milei hoy, Macri en algún momento, Cristina en otro momento, Néstor en otro momento, Menem en otro momento. Dígame usted si alguna vez el partido estuvo destinado a devolverle el valor de la entrada a la gente y hacer que esa gente, que somos los argentinos, se fuera conforme de la cancha. Pero eso sí, cada uno en su momento dijo ser el mejor jugador, tener el mejor equipo y prometer títulos y campeonatos que nunca llegaron ni van a llegar ahora. Tiempo de radio.